Hola, yo soy Gerald. Yo soy Karen. Yo soy Daniel. Y Así es el cine. El destino y tus metas dependen de tu suerte. O al menos eso es lo que se nos presenta en Forrest Gump. Hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro amigo crítico de cine, hace 34 años. Miembro de la Federación Internacional de Prensa Cinematográfica. Periodista independiente y miembro fundador de la Academia de Cine de Panamá. De verdad que rellenísimo en títulos. Daniel Domingo, bienvenido al podcast. No, gracias a ti, Gerard, y a ti, Karen, por la invitación. ¿Cómo no? Bueno, hoy vamos a hablar de una película interesante. Platicamos de que está de aniversario. Comentamos que está de aniversario Forrest Gump. Una película de culto, originaria de un libro. Y la verdad es que, pues, ahora que la volví a ver, la tenía bastantes años sin haberla visto, pues uno puede remarcar cosas nuevas, ¿no? Que de verdad que se ven cosas distintas a como uno cuando las primeras veces que la ve, ¿no? Es que es importante, muchachos, ver cómo pasa el tiempo sobre las películas, ¿no? Y cómo pasa el tiempo sobre nosotros como espectadores en relación con la película. Que una película tenga 30 años no dice mucho en cuanto a que el cine pues tendrá que 120, 130 años, ¿no? Pero que uno vuelva a ver la película y encuentre nuevas enseñanzas, nuevos mensajes, que la entienda de otra manera, significa entonces que la película tiene la capacidad de renovarse y de que uno mismo también como espectador tenga la capacidad entonces de encontrarse con otra película, aunque sea la misma película. ¿Tú dirías entonces que el arte siempre sobrevive al tiempo? El buen arte sí, el mal arte no, ¿no? Entonces una de las pruebas es la prueba del tiempo. Si una obra de teatro, una película, un libro logra trascender a su época, por ejemplo, trascender a su tiempo, significa que sí, que es una obra que entonces tiene la capacidad de ser algo cercano a la inmortalidad. Es decir, nosotros somos mortales y todos moriremos, pero hay oficios y entre ellos los artistas tienen esa posibilidad, ¿no? De rozar con las llamas de los dedos la eternidad. Interesante. Esta película fue realizada en el año 1994, teniendo de protagonista a Tom Hanks, que fue uno de los papeles más importantes al inicio de su carrera. Sí, porque hay que recordar que Hanks venía de la comedia romántica, de la comedia de adolescentes, más bien de la comedia tonta. Y no se imaginaban, ni siquiera él creo, que tenía esta gran beta dramática. Y hoy día, pues, ya casi nadie recuerda a ese primerísimo Tom Hanks, ¿no? De Splash, por ejemplo, ¿no? Con Darby Hannah, sino que ahora todo el mundo lo asocia con los grandes papeles, ¿no? Incluso para muchos Tom Hanks es como la reencarnación de James Stewart. James Stewart era un actor muy importante que tenía la vocación de que trabajaba interpretando papeles de personas generalmente buenas. Si se dan cuenta, muy pocas veces Hanks ha trabajado de villano o de antihéroe, muy pocas veces. Y recordemos que hace historia en Forrest Gump porque se convierte apenas en el segundo actor o actriz en la historia del premio Oscar que gana 2 estatuillas doradas 2 años seguidos. Si de por sí ya es muy complicado y muy difícil que un actor o actriz gane el Oscar, ganarlo 2 veces ya es una cosa increíble y hacerlo 2 años seguidos es algo extraordinario. Y él lo hace, y el único que lo había hecho era Spencer Tracy, que es un actorazo de la época de Katharine Hepburn, y él lo hizo en el 37, en el 38, y Hanks lo hace en el 94 y en el 95, con 2 películas muy diferentes entre sí. Porque hay un mundo de diferencia entre Filadelfia, que es un drama social sobre marginación, y Forrest Gump, que de alguna manera es una especie como de cuento de hadas del género fantástico. Interesante. Mira, estaba viendo acerca del origen del libro. Había un par de diferencias sustanciales que Robert Zemeckis cambia en la película. El libro enmarca en que la mamá no era buena con él, y en la película, bueno, se nos presenta una madre hermosa, una madre que quiere, que ama a su hijo y que le da la autoestima que de repente la sociedad lo denigra por tener la condición. No tenía una condición de la columna tampoco en el libro. Pasan más cosas fantásticas, ¿no? Pero el libro a la final tiene la sustancia esa de que también mantiene la esencia que quiso dar a mostrar de que Forrest, o sea, en su incapacidad, no se vio nunca incapaz de nada. Sí, porque recuerden que son distintas narrativas. Y sé que para un lector eso puede como un poco como costarle, pero no es obligatorio
cuando el libro pasa a la pantalla grande a que sea un calco o una copia o una reproducción exacta del libro del cual emana. No, el trabajo del guionista, del productor, del director, de los actores, no es hacer una reproducción exacta, porque entonces ¿cuál sería la colaboración o la contribución artística de ese equipo de trabajo si lo que hace simplemente es reproducir lo que dice el libro? Claro que para el lector, Gerald, sé que pones esta cara, eso puede ser como un sacrilegio. Exacto. Pero no, es simplemente libertad artística. Y lo otro es que también recuerda que hay como categorías. Una cosa es que yo diga que estaba basada en un libro, otra que yo diga que está inspirada en un libro, porque aunque no lo crean, eso matiza la fidelidad o no de la película en relación al libro. Y creo que la principal lealtad que tiene que tener la película sobre un material literario es que mantenga la esencia del libro, que mantenga el espíritu del libro, incluso con los cambios que puedan hacer, porque una vez más, pónganse a pensar, cuando tú escribes una narrativa de ficción, un cuento, una novela, tú puedes tener el presupuesto que quieras, ¿entiendes? Si yo escribo una novela de ciencia ficción, puedo hacer una novela narrativamente hablando que cueste $300 millones, pero cuando yo lo traslado al cine y nada más tengo 25 millones, tengo que hacer algo, ¿no? Y lo otro, también recuerden que al fin y al cabo el cine es una narrativa muy precisa en cuanto a los tiempos. Es decir, hoy día una película que dure más de 2 horas 15 ya comienzan a objetarla los productores, las salas de cine. Y pónganse a pensar que una novela, qué sé yo, de 400 páginas, la tienes que reducir irremediablemente a 90 minutos o a 120 minutos. Y en ese ejercicio siempre van a quedar aspectos que son resumidos o aspectos que son obviados y aspectos que son cambiados, porque es que la propia narrativa cinematográfica no necesariamente es la misma narrativa literaria. Mira que la mayoría de la gente cuando habla de que una película viene inspirada de un libro, o sea, dicen, no, pero es que el libro es mejor, no, pero es que el libro tiene esto. O sea, o por lo menos tenemos esa cultura de decir, es que si te hubieras leído el libro te darás cuenta que la historia es más amplia, es más chévere, o la gente dice, no sé si por falta de educación cultural en ese sentido, de decir de que no, pero es que no hicieron bien la adaptación porque no es igual al libro. No, y ojo, no está mal también que tú digas que el libro sigue siendo mejor. Me parece muy bien que cada narrativa sea independiente. Cuando hablamos de estos casos, mira, yo siempre menciono un ejemplo latinoamericano. Una de las mejores películas de América Latina y una de las mejores películas argentinas se llama El secreto de sus ojos, que se basa en un libro que se llama El secreto de tus ojos. Y el novelista Sacheri es el que escribe el guión. Y ustedes vieran el hermoso ejercicio que es que tú leas la novela y después veas la película, o veas la película y después veas la novela, y veas cómo los dos discursos se complementan. Es decir, es como si la película fuera una especie como detrás de cámara de la novela, en el mejor sentido de la palabra, porque te ofrece otras lecturas, otras miradas, otros agregados que no estaban en la novela, porque sencillamente Sacheri cuando la escribió no pensaba que iba a haber una traducción cinematográfica. Pero como tuvo la posibilidad de ser él mismo el guionista, eso le dio la posibilidad, que no siempre se puede, de que las dos obras interactuaran con mucha naturalidad. Y para mí creo que es uno de los mejores ejemplos de esa buena transición entre la letra impresa y las imágenes en movimiento. Claro, definitivamente hay sacrilegio en este mundo también, ¿no? Hombre, claro Hay claro, películas claro. que le dieron un sacrilegio total al libro. Por supuesto. Y hay otros casos, muchachos, que pasa exactamente lo contrario. Por ejemplo, una de mis películas favoritas es Casablanca, de la década de los 40, con Humphrey Bogart y Ingrid Bergman, y se basa en una pésima obra de teatro. Muy mala obra de teatro. Merece la hoguera de lo pésima que es. Y el guión lo supera ampliamente. O, por ejemplo, no hay que irse muy lejos, hablando de acá del Pato Frodo, lo que hizo Peter Jackson con El Señor de los Anillos, sobre todo la primera trilogía, fue una cosa maravillosa en cuanto al respeto al espíritu de la esencia del libro, claro, ¿no? O Blade Runner, que se basa en una novela que también está muy bien adaptada. Entonces sí hay buenos ejemplos, claro que quizás la mayoría no sean buenos ejemplos, pero sí hay buenos ejemplos de esa transición. También. Bueno, a mí Troya en lo particular me parece un sacrilegio. Me parece mejor el libro, sin duda, porque es una obra muy monumental. O sea,
Es más, mira, Alfred Hitchcock decía que los mejores libros para llevar al cine son los normales, son los regulares, no los extraordinarios, porque te va a costar más a la hora de la transición. Y eso suena a insulto, y probablemente lo sea de parte de alguien como Hitchcock, que siempre era así como muy medio malvado. Pero lo que trata de decirnos es que a veces, a partir de una historia básica y accesible, uno puede desarrollar más como guionista y más como director para llevar más allá la trama del libro. No sé si me explico. Y cuando tú te enfrentas a una obra monumental, el riesgo de que fracases es muy alto. Por ejemplo, cabe esperarse, espero equivocarme, pero cabe esperarse que la versión de miniserie que se haga de 100 años de soledad sea una verdadera catástrofe. Ojalá que no, pero pareciera que sí. Porque es que hay libros que son como muy complicados de traducir al cine, o son imposibles de traducir al cine. Inadaptables, diría. Así es. Me parece muy interesante el tema de libros a películas, pero ahora entrando en el énfasis de la película de Forrest Gump, me pareció muy curiosa la escena, una de las escenas del inicio en la que Forrest está narrando su historia en una parada. Es una escena muy curiosa para mí porque se nota como a él no le importa quién lo escuche mientras él se desahoga con su historia. O sea, distintas personas van a escuchar lo que él dice porque esperan el bus. A algunos no les importa tanto, otras sí, pero me gusta como en eso él simplemente pues no le importa quién está ahí, y él cuenta toda su trayectoria de vida, las cosas que le fueron sucediendo, y luego ponen, claro, ponen cómo se desarrolla la película y las escenas. Sí, fue una buena excusa para narrarla. Sí, es verdad. Él mismo narrando su historia, ¿no? Bueno, es que la observación que hacen ustedes dos es muy acertada, porque al fin y al cabo, esta película es prodigiosa por un principio. Se supone que el cine es un cine para ver. Y ustedes dirán que es una obviedad, claro, porque son escenas en movimiento. Definitivamente. Pero una película como Forrest Gump también te demuestra que el cine, al fin y al cabo, también es una narración. Y si te das cuenta, es un bonito homenaje a la tradición oral. O sea, de alguna manera, Forrest Gump pertenece a este grupo ancestral de personajes que han acompañado durante toda la humanidad al ser humano, que son los que cuentan, los que narran, ¿no? Recordemos que el internet o el periódico o la radio o el streaming, dentro de la historia de la humanidad, son hechos muy recientes. Entonces, ¿cómo se comunicaba el ser humano antes de que no existiera la tecnología muy básica o muy amplia? Pues contando lo que pasaba. Entonces habían estos personajes que eran los juglares, que iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, contando lo que les había pasado, pero también lo que le habían contado. Entonces, de alguna manera, estos son como que los tatarabuelos de los reporteros, de los periodistas, de los comunicadores sociales. Y de alguna manera, Forrest Gump, cuando se sienta en la banca a compartir sus historias, lo que busca es eso. Porque como es un hombre tan vivido, como tuvo la posibilidad, casi por casualidad, de estar como en los momentos más claves de la historia de Estados Unidos entre los 50 y los 70, él lo que hace es que te narra el hecho, y entonces lo que hace simplemente la película es como que darle imágenes a lo que está narrando Forrest Gump. O sea, que de alguna manera la base argumental de la película son las palabras que el personaje dice. Y lo que hace Robert Zemeckis, de alguna manera, es simplemente traducirlas a imágenes. No sé si me explico. Y eso me parece muy bonito, porque es como unir una facultad narrativa ancestral, que es la palabra hablada, y pasarla a otro elemento mucho más contemporáneo, mucho más moderno, que es la imagen en movimiento. Y la película te amarra de una vez, porque mientras se ponen las imágenes de lo que va pasando, es una transición de cosas que van sucediendo, que de una pasa a otra y otra y otra, y te hace captar tu atención muy Exacto, rápido. eso es lo que platicábamos, que es como tipo, o sea, la película no te da espacio para que te distraigas, para que te detengas de verla, ¿no? Porque es una acción constante y cada acción llena de aventura. Y uno con la curiosidad de que qué va a pasar en la siguiente. O no, ni siquiera pensando qué va a pasar en la siguiente y ya te metieron otra por ahí mismo. Decíamos que era como una película tipo TikTok donde pasabas de una escena a otra. O sea, no te deja aburrirte. Claro, y allí el gran mérito es del editor. Porque si se dan cuenta, Forrest Gump es como una película dentro de muchas películas.
¿no? Si se dan cuenta, es una película, la presencia de él en Vietnam, es otra película, la de él cuando conoce a Kennedy, es otra película cuando él está en Alabama, es otra película cuando él está en el barco camaronero. Entonces todo esto es como estas... No sé si a ustedes les tocó, pero por ejemplo mi bisabuela hacía sábanas con retazos y estaban llenos de cuadritos y cuadritos y cuadritos de telas que sobraban. Entonces, de alguna manera, Forrest Gump es eso. Es la concatenación de escenas de distintas películas dentro de una misma película. Y para que tengan una idea, fue coronado con el Oscar, ¿no? Forrest Gump estuvo a punto de lograr el sueño de todo creador de cine de Estados Unidos o que le gustaría ser premiado en el Oscar, que es ganar los 5 premios más importantes. Se le llama los más importantes porque son los más antiguos. No, ya porque podríamos discutir si son los más importantes o no, que es el de dirección, el de guión, adaptado original, el actor principal, la actriz principal y el guión. Y Forrest Gump ganó 4 de 5. Solamente le faltó que Robin Wright hubiese ganado el Oscar, la que interpreta a Jenny, que era el amor perpetuo de Forrest Gump. Entonces, este es un Oscar bien narrado, bien premiado, porque sin el guión la película hubiera sido otra. Lo que ustedes señalan es eso, es la posibilidad de que está bien cosida, está bien hilada, está bien concatenada. Tú no sientes mayores saltos y cada nueva historia te permite no descansar en el mejor sentido de la palabra. O sea, cada vez estás encontrando otra razón para mantenerte en el mismo cuento que te está echando Forrest Gump. Porque si se dan cuenta, también la gente se queda como mucho tiempo también sentada a su lado. Es decir, nosotros realmente somos las personas, nosotros como espectadores, somos realmente las personas que estamos sentadas en el parque con Forrest Gump, que no se van, si se dan cuenta, casi nunca se van de inmediato, se van al rato, cuando ya están muy cansados o cuando su bus por fin llega, pero están como encantados, como si fuera magia, ¿no? Y bueno, nosotros somos ellos, viendo la historia una tras otra. Entonces Forrest Gump está llena como una muñeca rusa, ¿no? Que hay una muñeca dentro de otra muñeca, dentro de otra muñeca, ¿no? No, no solo mencionabas el tema de que era un conjunto de historias, sino que platicamos del realismo mágico estadounidense, que son esas cosas fantásticas que va contando, ¿no? Sí, que eso es muy meritorio porque la novela en la que se basa pues se considera que es parte del realismo mágico, que como ustedes sabrán de alguna manera es una creación de América Latina, ¿no? Gabriel García Márquez, uno de los grandes escritores de América Latina, creador de 100 años de soledad, que para muchos quizás fue la última gran novela del siglo XX. La obra de Gabo se distribuye como de realismo y realismo mágico, ¿no? O sea, realismo mágico pertenece los cuentos de la Mama Grande, está 100 años de soledad. Y lo que nos dice Gabo y un poco lo que nos plantea el realismo estadounidense a través de Forrest Gump es que para nosotros lo fantástico es cotidiano. Es decir, las cosas extraordinarias para bien y para mal que nos pasan en América Latina nos parecen cosas así como que, otra vez. Pero para un país civilizado, del primer mundo, son situaciones que no pueden creerse, ¿entiendes? No hay que irse muy lejos. Como en un país rodeado de agua, que tiene 2 océanos, que el agua forma parte de su historia, pasamos en algunas partes de esta ciudad 70 horas sin agua. Eso tú se lo cuentas a un noruego. No lo cree. No, hombre, lo creerá porque lo leyó en un periódico o en una revista o en una página web, pero va a decir, pero wow. Y entonces, si tú vas más allá y te encuentras con que alguien en esa ciudad dice, no, es que nada más tuvieron 70 horas sin agua. No, yo tengo 12 años sin agua. Y lo que hago es que las recojo. Y la gente dice, bueno, pero ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI alguien tenga 12 años sin recibir agua del grifo? Entonces eso, que es triste, que es lamentable, que no debería ser, pues para bien o para mal, ocurre en América Latina, ocurre en Panamá. Entonces esa realidad
es cotidiano, porque si se dan cuenta, pues no salimos a las calles a protestar, ni fuimos al Irán a romper las paredes, ni los cristales, sino como que estábamos... Como que te hubiera gustado, ¿verdad? Bueno, es que la justicia social tiene muchas maneras de manifestarse. Y estábamos medianamente tranquilos. Hombre, sí, estábamos hartos en la casa, molestos, pero no hacíamos más nada. Entonces eso también es un acto fantástico, porque alguien dirá, bueno, ¿y por qué no salieron a protestar? Porque estamos acostumbrados. Hasta para pasar mal estamos acostumbrados. Entonces eso es realismo mágico de alguna manera, no el género fantástico que es más anglosajón de los hobbits y los dragones. No. Acá no necesitamos dragones. Acá es suficiente con nuestros dictadores militares, nuestros dictadores civiles. Esos son nuestros dragones, esos son nuestros Sauron, ¿entiendes? Y son algo que tenemos que derrocar. Wow. Ahora quiero mencionar un tema un poco más suave, yéndose de ese, sobre la madre de Forrest y cómo la menciona bastante a lo largo de la película. Pero mamá dijo que una mentira blanca no hace daño a nadie. Mamá dice que tonto es el que hace tonterías. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. La madre de Forrest siempre cuidó de que él no se sintiera inseguro, pero yo creo que Forrest no tenía la capacidad de sentirse inseguro por su capacidad mental. Sí, yo concuerdo contigo, Karen. Creo que es uno de los personajes que está mejor delineado, mejor formado, mejor construido, y me parece que es la que tiene los mejores parlamentos. Si pudiésemos hacer como un decálogo de las mejores frases o diálogos de Forrest Gump, probablemente el personaje de Sally Field, que interpreta a la mamá, sea la que mejor gane, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nunca dejes que nadie te diga que es mejor que tú. O sea, es una lección de vida extraordinaria que le decimos a todos, a los que queremos, porque siempre vamos a encontrar en la vida a alguien miserable que te va a hacer sentir miserable. Y nadie tiene la potestad de hacerlo. O la parte donde viene y está con Forrest y se burlan unos señores de él por lo que tenía en la cadera. Y le dice, no, hijo, si Dios hubiera querido que todos fuéramos iguales, pues todos anduvieran con aparatos ortopédicos. Claro. O sea, que todos fueran como tú. Sí. Claro. Si no como que tú igual a todos, sino que todos igual a tú, a ti. Claro, incluso ella dice una frase, no eres igual que todos. Y al final todos somos iguales y todos somos distintos. Me explico, o sea, nosotros tenemos una corporalidad muy parecida, todos tenemos 2 pies, 2 manos, no sé si todos somos iguales, pero si nos ponemos en el detalle, Karen es distinta a Gerald es distinto a Daniel, ¿no? Y quizás la frase más emblemática o la que se hizo más popular en la película también es de boca de la mamá de Forrest cuando dice que la vida es como una caja de chocolate, ¿no? Que tú no sabes cuál te va a tocar. Y es cierto, la vida es así, es incertidumbre, es incógnita, es no saber qué va a pasar, pero que tú tienes que tener la capacidad de sortear los vaivenes. Habrán días que te irá estupendo, habrán días que no quieres salir de la cama, pero así es la vida. O sea, la vida tiene alzas, tiene bajas, y lo que uno tiene que hacer simplemente es seguir adelante. Y es un poco los mensajes que le decía la mamá a Forrest. Decías que es una película maternal, que siempre hay una madre que es primero la madre de Forrest, después ves la madre de Bubba, después ves también a todos los veteranos de guerra de Vietnam. Sí. Ves la ausencia de la madre de Jenny. Sí, es así. Incluso si hilamos delgado de alguna manera, Forrest es la madre ausente de Bubba en Vietnam. O la madre del teniente Dan también. Así es. O de alguna manera es la mamá de Jenny. En el sentido de que una de nuestras misiones como seres humanos debería ser cuidarnos unos a los otros. Y se supone que eso es lo que hacen mejor los papás, las mamás, los hermanos, los tíos, los abuelos. Y entonces, de alguna manera, Forrest Gump es una película que apela a lo familiar, que apela a que el ser humano tendría o debería tener la obligatoriedad de colaborar con el otro que no conoce, con el otro que sí conoce. Y creo que en ese sentido es una película muy espiritual, porque lo que busca entonces es que no nos sintamos menos que nadie, pero que tampoco hagamos que nadie sienta que es menos que el otro, y que todos somos especiales, que todos tenemos algo, ¿no? Un poco creo que la propia mamá de Forrest Gump decía que todos tenemos un destino. Entonces, parte de la maravilla de la vida es que nosotros, en algún momento, de niñez o de juventud, de adultez, sepamos cuál es nuestro destino. O sea, ¿para qué estamos acá en la Tierra?